Praise the Lord. Amen. El Señor le bendiga a May the todos. Lord bless you all. Vamos a leer nuestra escritura, We're going to read our scripture, Hebreos 11:20. Hebrews 11:20. Dice así la palabra del It Señor. says like this, the word of the Lord. Por fe Isaac bendijo a Jacob y a Esaú respecto a cosas que habían de ser. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau concerning things to come. Oremos al Señor. Let us pray. Te damos gracias, Señor Jesucristo, We give you thanks, Lord Jesus por Christ, permitirnos estar en tu casa una vez más. for allowing us to be in your house once again. Gracias, Señor, porque sabemos que tu presencia está aquí We give you thanks, Lord, for we know that your presence is here y que tú escuchas nuestras oraciones and that you hear our prayers y que tú nos das aquello que nuestras almas necesitan. and that you give us that our souls are needing. Toma tu palabra e inspírala en los labios que hablan Take thy word and inspire in the lips that speak, y en los oídos que escuchan in the ears that listen, y en el corazón que cree. in this heart that believe. Bendiga a aquellos que escucharán esto después. Bless those who are going to listen to this later on. Tómanos a todos bajo el control de tu Espíritu Santo, Take us all under the control of your Holy Ghost, porque solo somos seres humanos for we are only human y tu beings, palabra es celestial. and thy word is heavenly. Padre, déjanos entrar en tu presencia, Let us enter in your presence, Lord, regresar a casa sin salir de allí. and let us go back home without getting out. Bendiga a cada uno en el nombre del Señor Jesucristo. Bless every single one in the name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. Oremos una vez más, perdóneme. Let us pray once again. Padre, tenemos una petición Father, we have a request, y es porque nuestra hermana Audrey va a cumplir años. and it's for our sister Audrey that is her birthday coming up. Padre, te pedimos que tú la bendigas abundantemente. We ask that you bless her abundantly, Hazla crecer saludable y feliz allow her to grow happy and healthy, y protégela en todo momento, Señor. and protect her all along the way, Y Lord, provee su familia para todas sus necesidades. and provide to her family for all their needs. En el nombre del Señor In the name of the Lord Jesucristo. Jesus Christ. Amén. Amen. Amén. Amen. Pueden sentarse. You may be seated. Tenemos una gran nube de testigos We have a great cloud of witnesses, y en esta mañana vamos a estudiar el siguiente and in testigo. this morning we're going to study the next witness. Recuerde, no estamos hablando de todos los detalles de la vida de estos hombres, We're not speaking of every detail of the life of these men, sino solamente hablando aquello de lo que Pablo habló. but we are only speaking of the things which Paul spoke of. No estamos hablando del libro de Génesis, We're not speaking about the book of Genesis, sino del libro de Hebreos. but the book of Hebrews. Y en el libro de Hebreos, And in the book of Hebrews, cuando habla de Isaac, when he speaks about Isaac, solamente hay un solo verso there's a single verse only. y solamente nos habla de una sola escena de la vida de Isaac. And he only speaks about one scene of the life of Isaac. El hermano Branham nos dijo Revival told de us que esta obra maestra de Dios, that this masterpiece of que God, es el Mesías, which is the Messiah, tenía 4 fundamentos. had 4 foundations. Y dijo, Abraham fue el fundamento de elección. And it says that Abraham was the foundation of election. Isaac es el fundamento de justificación. Isaac is the foundation of justification. Jacob el fundamento de gracia. Jacob, the foundation of grace. Amen. Y José el fundamento de perfección. And Joseph, the foundation of Ahora, perfection. este hombre Isaac es un hombre maravilloso So this man Isaac is a wonderful man, porque tiene una historia única. for he has a unique story. Era un hijo milagroso. He was a miracle child. Abraham Son. tuvo más hijos con otra mujer, Abraham had more sons with other women, pero no women. tuvo más hijos con Sara. but he didn't have more children with Sarah. Sara había terminado su tiempo de vida. Sarah has ended her lifespan, her life. Entonces Dios resucitó a Abraham So God resurrected Abraham y resucitó a Sara and resurrected Sarah para que ese hijo pudiera venir. for that child to be able to come. Entonces, como Pablo nos enseñó, So as Paul told us Isaac vino de entre los muertos. that Isaac came from among the dead. Entonces él era un hijo milagroso. So he was a miracle child. Y Sara nunca volvió a tener otro hijo. And Sarah never had a child again. Porque si ella hubiera tenido otro hijo, hubiera sido otro hijo milagroso. For if she would have had another child, it would have been another miracle child. Entonces no podía haber otro, So there couldn't be another. porque Isaac era tipo del Mesías. For Isaac was a type of the Messiah. Él era el unigénito de Dios. He was the only Only one, begotten. only begotten son from God. Entonces,
cuando hablamos de los fundamentos de la gracia, So when we speak about the foundations of grace, vamos a entrar al fundamento de justificación. we're going to enter the foundation of justification. Ahora, las palabras que el hermano Branham usa en estos testigos The words which Brother Brian uses in these son witnesses asombrosas. are amazing. Ahora, Stunning. Abraham fue escogido por Abraham gracia. was chosen by grace, Ahora, Isaac fue Isaac. justificado was justified por gracia. by grace, Y Jacob and Jacob es gracia sobre gracia. is grace upon grace, Y luego José and Joseph no es perfección por sus obras, is not perfection by his works, sino perfección por gracia. but perfection by grace Entonces son also. los 4 fundamentos de la gracia. So those are the fourth foundations of grace. Ahora, la vida de Isaac y Jacob The life of Isaac and Jacob es una vida gris. is a gray life. No es una vida maravillosa como la de José, It's not a marvelous life as the Joseph. sino es una vida que a veces es muy oscura. It's a life that sometimes is really dark. Por eso es que es asombroso para mí That's why it's marvelous to me. las palabras que el hermano Branham aplica a estos hombres. The words which Brother Brian applies to this man. Isaac es justificación. Isaac is justification. No significa justicia. It doesn't mean righteousness. No es lo It's mismo. not the same. La justicia es que usted no comete errores. Righteousness is that you don't make mistakes. Pero la justificación That- es para los culpables. Justification is for those who are guilty. ¿Dicen amén a eso? Amen. Do you say amen? Entonces dice que Isaac es el fundamento So- de justificación. He says that Isaac is the foundation of justification. Todo es por gracia. Everything is by El grace. mensaje de gracia, In the message of grace, el párrafo 105, paragraph 105, dice el hermano Branham: Brother Brian says, cuando pienso en Abraham, en todos los errores que cometió, when I think of Abraham and of all the mistakes that he made, pero cuando se escribió el comentario divino, cuando Pablo escribió el comentario sobre Abraham, but when the divine commentary was written, when Paul wrote Abraham's commentary, nunca mencionó nada sobre la incredulidad de Abraham. he never mentioned one thing about Abraham's unbelief. No, ni siquiera se le imputó. No, never was even accounted to him. Dijo, Abraham no dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció dando gloria a Dios. He said, Abraham staggered not at the promise of God through unbelief, but was strong, giving praise to God. Mi humilde oración es que ante la gracia de Dios que está aquí esta mañana, Amen. My humble prayer is before the grace of God that's here this morning. espero que la mía se escriba de esa manera, que Él no vea mis errores. Amen. I hope mine wrote like that He won't see my mistakes. Que cuando se escriba mi comentario, mi obituario, no se lea que cometí errores e hice cosas malas. That's when my commentary is written, my obituary, that it won't be read out that I made mistakes and done wrong. Sino que Él solo vea las cosas que intenté hacer por Él. But He'll only see the things that I tried to do for Him. ¿Qué hará? What does that? Él tomará la gracia de Dios en la que creo. He'll take the grace of God I believe in, Y en eso confío plenamente. and that's where I solemnly trust in. Porque por mis propios méritos yo no podría entrar. For upon my own merits I could not more go in Al igual que ninguno de los demás. than none of the rest. Pero yo dependo de la gracia de Dios. But upon the grace of God I'm depending. Sí, Amen. es en la gracia en la que estoy dependiendo. Yes, it's grace that I'm depending on. Amen. Entonces, no es mi intención hablar mal de Isaac. So it's not my intention to speak wrongfully about Isaac. Or ill. Dios no lo permita God don't allow que it. yo hable mal de estos hombres tan grandes. They speak ill of this amazing man. Pero great tenemos man. que examinar sus vidas But we have to examine their lives para nuestro beneficio. for our own benefit. Entonces, Isaac So Isaac es el fundamento de justificación. is the foundation of justification. Entonces, aprendimos muchas cosas con Abraham. We learn many things with Abraham. Ahora, Isaac, Now Isaac, la cadena de la fe. the chain of faith. Mire esto. Look, listen to that. Abraham había mostrado su fe a Dios, Abraham had shown his faith to God, obedeciendo, obeying, separándose, separating himself, caminando con Dios, walking with God, llevando a Isaac al altar. taking Isaac onto the Y altar. algunas veces nosotros como padres And sometimes us as parents, tenemos que traer a nuestra familia al altar, we had to bring our family upon the altar. porque si queremos
ser gente de fe. if we want to be people of faith. Porque tenemos que saber que no tenemos la solución para todos los For problemas. we had to know that we don't have the solution for every single No problem. podemos controlar todas las We cosas. cannot control all things. Algunas veces dijo el hermano Branham, Sometimes, Brother Brian said, usted puede destruirle la ropa a un niño que no obedece. you could destroy the clothes of a child that doesn't Y obey, usted se da cuenta que no va a obedecer aunque lo castigue. and you will realize that he won't obey even if you punish him. Es tiempo de llevarlo al altar. It's time to take him to the altar. Porque la solución no está en nuestras manos. For the solution is on our hands. Si nosotros vamos a ser una familia de fe, If we want, we will be a family of faith, igual como Abraham. as Abraham was. Abraham recibió un pacto Abraham received a covenant que tenía promesas. that had promises, Y ese pacto fue incondicional. and that covenant was unconditional. No habían condiciones. There were no conditions. No era si tú haces esto, It yo haré esto. wasn't if you do this, I will do this. Abraham, yo lo he hecho todo ya. I had done everything, Abraham. Todo está en mis manos. Everything is in my hands. Yo he jurado por mí mismo I had sworn by myself que te voy a bendecir y that I will bless y thee, voy a hacer todo esto por ti. and I will do all these things for Pero you. aún así había una cosa que Dios esperaba de Abraham. But still, there was one thing that God waited for Abraham to Esto do. es Génesis 18:19. This is Genesis 18:19. Dios mismo hablando sobre Abraham. God Himself is speaking about Abraham. Porque yo lo he conocido, dice el Señor. For I know him for I know Ajá. him. Sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, That he will command his children and his household after him, que guarden el camino de Jehová, and they shall keep the way of the Lord, haciendo justicia y juicio, to do justice and judgment, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que había hablado acerca de él. that the Lord may bring upon Abraham that which he had spoken of him. Recuerde, este pacto de Dios con Abraham Remember, this covenant of God with Abraham, no era una bendición solo para su vida. it wasn't a blessing only for his life. Abraham murió y no vio todas las promesas cumplidas. Abraham died and he didn't see all the promises fulfilled. Las promesas iban a cumplirse en el futuro, The promises were going to get fulfilled in the porque el future. pacto de Dios con Abraham llevaba hasta el Mesías. For the covenant of God with Abraham will reach unto the Dicen amén a Messiah. eso. You say amen to that. Entonces ellos tenían que permanecer en el pacto So they had to remain in the covenant hasta que el Mesías viniera. until the Messiah will come. Entonces Dios esperaba que Abraham So God waited that Abraham enseñara a su familia will teach his family a guardar el pacto como él lo había to guardado, keep the covenant as he had kept it, y a los hijos de sus hijos. and to the children of his children. Entonces se forma una cadena. So a chain is built. Entonces toda cadena se rompe si hay un eslabón débil. So every chain gets broken in the weakest link. Dicen amén a You eso. say amen to that. Entonces cada uno de esas personas dentro del pacto Every single one of the person in the covenant, tenían que encontrar su lugar en la cadena. they had to find their place in the chain. Espero que usted escuche esto espiritualmente I hope you listen to this spiritually, y que usted piense en usted mismo, and that you think about porque yourself. también nosotros somos llamados a este pacto. For we are also called for this covenant. Tenemos que ser parte de esta promesa. We have to be partakers of this promise. Y en el momento en que un eslabón se rompe, And in the moment that a link gets broken, entonces el pacto se rompe. the covenant is broken. ¿Cuántas veces Israel, sí, How many times se Israel apartó de Dios? got away from that? Pero Dios trata con ellos But como un pueblo. God deals with them as a people, Y se arrepentían y volvían al pacto. and they will repent and they will come back to the Pero covenant. nosotros somos llamados como individuos. But we are called as individuals. Entonces Dios está esperando So God is waiting que nosotros pasemos esta bendición a la siguiente generación. that we pass this blessing on to the next generation. Tal vez Isaac no fue un gran héroe de grandes hazañas. Maybe Isaac wasn't a great hero, great amazing things. No, tal vez fue un hombre sencillo, Maybe he was a humble man, pero él ocupó su lugar but en la cadena. he used his place in the link. in the Isaac, chain. Isaac, la cadena de la fe.
Isaac, the chain of faith. Por eso es que Dios le pidió al pueblo de Israel. That's why God asked the people of Israel, Deuteronomio 6:6. Deuteronomy 6:6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. And these words which I command thee this day shall be in thine Y heart, las repetirás a tus hijos. and thou shalt teach them diligently unto thy children. Y las hablarás de ellas estando en casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te And levantes. shalt talk of them when thou sittest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Yo hice mi parte. I made my part. Yo crié mis hijos. I raised my Están children. en el camino de Dios. They're in the way of the Lord. Ahora le toca la oportunidad a mis hijos Now is the chance for my de, children de enseñar a sus hijos to teach their children para que este pacto continúe. for this covenant to keep going. Porque si se rompe, But because if it gets broken, se romperá en las manos de ustedes. it will get broken in your hands. Ahora recuerde, Now remember, aquí hay una gran enseñanza. there's a great teaching here. Isaac tuvo Isaac dos hijos. had two children. Uno aceptó el plan One accepted the plan y continuó en la cadena. and kept going the chain. El otro tomó su decisión The other one took his y decision rompió su cadena and broke his chain y salió del pacto. and got out from the covenant. Cada uno de ustedes Every single va one a of tomar you la decisión con will lo que ha recibido. take the decision with what you have Si received. usted quiere continuar en la cadena If you want to keep going the chain o romperla y apartarse del or pacto. break it and get away from the covenant. Entonces, y Abraham pasó la bendición a Isaac. So Abraham passed the blessing to Isaac. Isaac la pasó a Jacob. Isaac passed it unto Jacob Jacob. a José. Jacob unto Y Joseph. cada uno de estos hombres, And every single one of these cuando, men, cuando los leamos en when Hebreos, we will read it in Hebrew, Pablo escoge el momento final de sus vidas. Paul picks the final moment of their life. Isaac al final de su vida Isaac at the end of his life pasó la bendición a sus hijos. passed the blessing to his children. Jacob al final de su Jacob vida. at the end of his life. José al final de su Joseph at the vida. end of his life. Pablo nos muestra ese momento Paul makes emphasis upon that moment para mostrar que ellos guardaron el pacto hasta el final. to show that they kept the covenant all the way until the end. Ellos Amen. caminaron en fe They walk in faith hasta el final. all the way to the Hay, end. la mayoría de creyentes hoy Most of the believers nowadays, caminan unos años they walk a few y luego years se apartan. and then they get away. No llegaron al final. They didn't El reach hermano the Branham end. dijo, Brother Branham no es said, del que comienza, es del que termina. it's not the one who starts, it's the one that ends. that Recuerde, esta es la venida del Mesías. This is the coming of the Y Messiah. si nosotros podemos And if we can, encontrar nuestro lugar en la cadena if del we can pacto find our place in the chain of the covenant, para preparar al Señor la generación que verá la venida del Mesías. to prepare unto the Lord the generation that will see the coming of the Tal Messiah. vez yo muera antes. Maybe I died before. Yo tengo que pasarla a ustedes. I had to pass it on to Y you. luego tal vez ustedes mueran And antes. then you might die Tienen que before. pasarla a la You have to siguiente. pass it on to the next. Porque tiene que haber una generación For there has to be a generation. Ujú. Amen. que reciba al Hijo prometido. That will receive the promised child. O que Amen. Dios pueda ayudarnos. May God help us. Pablo dice Paul says que Isaac mostró su fe that Isaac showed his faith, creyendo en cosas por venir. believing in things that were to come. Isaac tomó su lugar en la cadena. Isaac took his place in the Cada chain. uno de nosotros también. Every single one of us also. El hermano Branham dice Brother Brian says que nuestra familia es una cadena. there our family is a chain. Dice el profeta en el mensaje Día de Madres. The prophet says in the Mother's Day message, Él dice esas palabras tan he hermosas. said these beautiful words. El verdadero Día de Madres The true Mother's Day es el día de la redención. is the day of redemption. Amen. En la resurrección de los The muertos. resurrection of the dead. Párrafo Amen. 89. Paragraph 89. La madre no estaría completa sin su familia. Mother will not be complete there without her family. Porque el momento más grandioso de su vida es ver a sus hijos reunidos alrededor de la mesa, sanos y felices. Because the greatest time of all her life is to see the children around the table, all of them healthy and happy. Verla servir el café o lo que sea que prepare, preparar la cena y luego ella y papá sentarse. And to see her put the coffee or whatever she does and feeds supper in that sit down. Ese es el momento más feliz de la vida de mamá. Why? That's the happiest time in mama's life. Ver a sus hijos en casa. See her kids are all at home. Ahora no se lo pierdan. Now, don't miss it. No se Don't miss- pierdan ese día. Don't be missing that day.
que la gran cadena de su familia permanezca unida. Let the great chain of your life, of your family be hooked together, Eslabón tras eslabón. link by link. Que cada rayo esté en la rueda. Let every spoke be in Entonces, the wheel. cuando nos sentemos con nuestras familias y seres queridos bajo los doseles de la eternidad, qué gran día será ese. Amen. Then when we sit down with our families and groups across the canopies of eternity, what a day that will be. Amen. Cree en el Señor Jesucristo Believe in the Lord Jesus y serás Christ, salvo tú y tu casa. and you and your house be safe. El hermano Branham dijo, Brother Brian said, los hijos de Dios corren por linajes. the children of God run by lineage. Es una descendencia de Is hijos de Dios. A descendants of children Pero of no God. olvide esto. But don't forget this. Un eslabón débil. One rompe la cadena. weak link breaks the chain. Ahora, regresemos a Isaac. Let's go back to Isaac. Isaac es asombroso. Isaac is amazing. Él es el agricultor de la familia. He is the farmer of the family. Farmer? Ajá. Farmer. Abraham, él criaba ovejas. Abraham will raise sheep. Por eso es que Abraham podía moverse de un lado a otro por toda la tierra. That's why Abraham will go from one place to another throughout the land. Jacob podía mover también Jacob sus rebaños. Could move his flocks all around. Pero Isaac fue un hombre estable. But Isaac was a stable Porque man. nadie puede llevarse la tierra. For nobody could take the land. Entonces él casi no viajó. So he didn't travel that much. Isaac era un agricultor. Isaac was a farmer. Él era un sembrador. He was a farmer. A sower. A sower. Entonces es algo asombroso. So it's something amazing. Porque él tenía la semilla. For he had the seed. Espiritualmente hablando, Spiritually speaking, él era la semilla. he was the seed. Dios le dijo, God told en tu him, semilla. in thy seed. Ujú. Amen. Isaac era la semilla Isaac was the que seed iba a reproducirse. that was going to reproduce. Por eso es que Rebeca tuvo un embarazo tan difícil. That's why Rebecca had such a hard Casi pregnancy. se muere She almost porque died ella no iba a dar a luz hijos. because she wasn't going to give birth to children. Dios le dijo, 2 naciones hay en tu vientre. God said 2 nations are in your womb. Ajá. Correcto. Entonces Isaac iba a reproducir naciones. So Isaac was going to reproduce nations. Amen. That's true. Es algo asombroso. Something amazing. Ahora, porque él era tipo de Cristo. For he was a type of Christ. Entonces 2 simientes iban a salir de él. 2 seeds were going to come out of Dijo el him. hermano Branham, la iglesia espiritual y la iglesia carnal. The spiritual church and the fleshly church. Entonces que Dios pueda ayudarnos a entender May todo God help eso. us to understand all these things. 2 naciones. 2 nations. Y ambas naciones reconocen a Abraham por padre. And both nations recognize Abraham as a father. Son descendientes de Abraham. They're descendants of Abraham. Isaac era uno que sembraba semilla. Isaac was one that will plant seed En lo natural y en lo in espiritual. the natural and the spiritual. Él sembraba con fe He will sow with faith para tener una cosecha de fe. to a harvest of faith. Porque lo que se siembra se cosecha. For whatsoever you sow, you will harvest. Isaac cosechó, sembró en fe y cosechó en fe. Isaac planted in faith and harvest in faith. Eso es lo que Pablo nos dijo a nosotros también. That's what Paul said unto us En also. Gálatas 6. In Galatians 6. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Be not deceived, God is not mocked. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. For he that soweth his flesh shall of the flesh reap corruption. ¿Puede usted entender eso? Can you understand this? Dicen amén a Do eso. you say amen to this? Recuerde, si usted está sembrando en sus hijos. Remember, you sowing in your children. Siembren para la carne Sow for the flesh. y no estén esperando cristianos. And don't wait for Christians. Siembren para el espíritu. Sow for the spirit. Entonces vendrán cristianos. Then Christian will come forth. Ujú. Amen. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. But he that soweth to the spirit shall of the spirit reap life everlasting. No nos cansemos pues de hacer el bien, And let us not be weary in well doing. que a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. For in due season we shall reap if we faint not. Algunas veces hay que esperar mucho, es cierto, Sometimes you have to wait a long time. That's true. pero al tiempo de Dios But at the time of la God, semilla va a producir. the seed will produce. Isaac nunca salió de la tierra prometida, Isaac never got out from the promised land. nunca, Never. ni siquiera cuando
él permaneció en el lugar de la bendición. He remained in the place of blessing. Imagínense que cuando él se iba a casar, When he was about to get married, no le fue permitido salir de la tierra it prometida, wasn't allowed for him to get out of the promised sino land. que Eliezer fue a buscarle la But esposa, Eliezer went to look for his bride. porque a Isaac no le era permitido salir de la tierra prometida. For Isaac, he wasn't allowed to get out from the promised land. No fue como Jacob. It wasn't as Jacob. Jacob sí salió a buscar a su Jacob esposa, went out to seek for his pero wife. Isaac ni siquiera salió para eso. But Isaac didn't even get out for that. Entonces aquí viene una parte asombrosa. So an amazing part comes here. Sí, Isaac era uno que sembraba semillas. Isaac was one that will plant seeds. Entonces vino una gran hambre sobre la So tierra. a great Famine. famine came upon the land. Mire Génesis 26:1. Look, Genesis 26:1. Ahora, si usted pone atención, esto es hermoso. If you pay attention, this is beautiful. Génesis 26:1. Genesis 26:1. Y hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que fue en los días de Abraham. And there was a famine in the land beside the first famine that was in the days of Abraham. ¿Sabe que hubo hambre en los días de Abraham? You know there was a famine in the days of Abraham? ¿Y sabe lo que Abraham hizo? And you know what Abraham did? Abraham dejó la tierra prometida Abraham left the promised y land se fue a Egipto. and he went out to Egypt. Y eso es un significado malo para nosotros. And that's a bad meaning upon us. Por eso el hermano Branham dijo That's what Abraham que said. Abraham en Egipto That Abraham in Egypt, era un recaído. he was a backslider. That's right, amen. Hablando espiritualmente, Speaking spiritually, Abraham no estaba en el lugar que Dios le había ordenado. Abraham wasn't in the place that God had ordained for him. Entonces Abraham falló So Abraham y failed Dios tuvo que intervenir and God to intervene para salvarlo a él y salvar a to Sara. save him and Sarah. ¿Dicen amén a You eso? say amen to that, amen. Pero ahora viene la prueba otra vez But now comes the trial once again. y nos recuerda la Biblia. And it reminds us the Así Bible. como hoy hubo hambre en los días As de if Abraham, there was hunger in the days of Abraham, también en los días de Isaac hubo also hambre. in the days of Isaac there was hunger. Ajá. Y dice, y fuese Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. And Isaac went on to Abimelech, king of the Philistines, on to Gerar. Ahora es asombroso Now it's amazing. porque la dirección que Isaac lleva, For the direction that Isaac is taking, él va hacia Egipto de he regreso. is going back to Egypt. Exactamente igual que su padre. The same thing as his father did. Gerar es el último pueblo Gerar is the last stop, the last town antes de pasar a Egipto. before you cross on to Egypt. Él va hacia Egipto, He is heading on to Egypt igual que Abraham. as Abraham. Entonces Dios se le aparece. So God appears unto him. Verso 2. Verse 2. Y apareciósele Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. And the Lord appeared unto him and said, Go not down into Egypt. Habita en la tierra que yo te diré. Dwell in the land which I shall tell thee of. Ajá. Ve usted que Dios adivinó sus You intenciones. see, God knew his intentions. Ahora, verso 3. Now, verse 3. Habita en la tierra y seré contigo y te bendeciré. Sojourn in this land, and I will be with thee, and I will bless thee. Quédate en la tierra prometida. Remain in the promised land. Quédate en Canaán. Remain in Y Canaan. yo estaré contigo And I will be with thee, y te voy a bendecir. and I will bless thee. Lo cual es una gran enseñanza para todos. Which is a great teaching for all of us. Permanezca en el lugar donde Dios lo ha colocado. Remain in the place which God has placed you. No se refiere a una iglesia, It's not meaning a church. se refiere en la palabra. It means meaning the Nuestra word. tierra Our prometida promised land en el Espíritu in Santo. the Holy Ghost. Entonces, quédese allí Remain there. y Dios estará con usted. And God will be with Los thee. problemas que hay, The problems that there are around, Dios estará con usted God will be with y thee. lo va a bendecir. And He will bless Y thee. Dios quería mostrar algo aquí. And God wanted to show something here. Dios quería mostrar en Isaac God wanted to show in Isaac lo que no pudo mostrar en Abraham. what He could not show in Abraham. Porque Abraham se olvidó del pacto For Abraham forgot the covenant y salió de la tierra and prometida. got out from the promised land. Pero Dios le dijo a But Isaac, God told Isaac lo que tu papá no pudo hacer, what your dad could not do. lo que tu papá, el testimonio que tu papá no logró tener, The testimony that your dad didn't achieve to have, tú lo puedes tener you can have it si te quedas obediente a mi if palabra. you remain obedient to my word. Quédate en la tierra prometida. Remain in the promised land. Pero Amen. Señor, aquí hay hambre, But Lord, there's famine no around hay me. comida, There's no food. no hay agua. There's no water. Pero quédate aquí. Remain there.
y yo te bendeciré. and I will bless thee. Amen. Blessed be the name of the Lord. Porque a ti y a tu simiente daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que juré a Abraham tu padre. For unto thee and unto thy seed I will give all these countries, and I will perform the oath which I swore unto Abraham thy father. Aquí viene la prueba de la obediencia. The trial of obedience comes here. Yo te voy a confirmar el pacto. I will confirm my covenant. El pacto de Abraham The covenant of Abraham. lo confirmaré contigo, I will confirm it in you pero si me obedeces. if you obey me. Entonces Dios se sentó a ver So God sat down qué to es lo see que Isaac iba a hacer. what to see and wait for what Isaac was going to do. Entonces, mire, el hambre es lo que hizo fallar a esta hambruna, This hizo fallar a famine Isaac, a Abraham. made Abraham backslid. Y dice el hermano Branham, fail, dice el hermano Branham And Reverend says que lo mismo le pasó a la familia de Noemí. that the same thing happened to the family of Noemi. ¿Recuerda usted a la familia de You Noemí? remember her family? Dice Elimelech, Abimelech says. Elimelech, su esposo. Elimelech, Dice el her profeta, husband. The prophet says. Elimelech significa adoración. Elimelech means worship. Y Noemí, Naomi. worship. Naomi. Noemí significa Naomi. placentera. Naomi means pleasant. Dice el hermano Branham, ellos eran una buena pareja. So they were a good couple. Dijo, Reverend la says. adoración placentera. Pleasant worship. Y tenían dos hijos. And they had two children. Dijo Mahalón y Kelión. Mahalon and Kelion. Dijo enfermedad y preocupación. Sickness and worries. Pero mientras estaban juntos, But as they were together, enfermedad y preocupación eran pequeños. weariness and sickness were little. Entonces dice, ellos huyeron, se fueron de la tierra They prometida. fled from the promised land. Entonces murió la adoración. So the worship died. Y la placentera se tornó en amarga. And the pleasant turned bitter. Y creció Mahalón. Y Mahalón creció la Grew enfermedad. up and sickness grew up. Eso es lo que el hermano Branham That's what dice Brother Branham tells en el us. pariente redentor. In the Redeemer, in the Kinsman Redeemer. Y dice el profeta, ¿por qué la pequeña Belén? And Brother Branham says in the wild little Bethlehem. 61. 61. En Moab ella perdió a su In esposo. Moab, she lost her husband. Y no se puede ser, y no siempre puede ser de una muerte And it física. doesn't have to be every time a physical death. Puede perderlo por muerte espiritual. You might lose in a spiritual death O perder a tu esposa. or lose your wife. Mejor permanece en buen territorio. Better stay on good grounds. Es mejor que permanezcas donde sabes que estás cubierto por la sangre. You have better stay where you know you're covered by the blood. Sin importar cómo sea lo demás, cuán grandes sean, cuán imponentes las torres de sus iglesias o cuán fuertes suenen sus campanas. Regardless of what the rest of them looks like, how big they are, how fine or sprites they have on their churches, Es mejor que permanezca donde la sangre cubre los pecados del pueblo. or how the big bells ring. You better stay where the blood covers the sins of the people. Podrían perderse el uno al otro y sobre todo perder al Señor Jesús You might y lose quedar one. excluidos. You might lose one another, and above all, you might lose the Lord Jesus and be bare out. Quédate en la Remain tierra in the prometida. promised land. No importa lo que pase. It doesn't matter what's happening. Si hay hambre, If there's si hay famine, problemas, if there's problems, si no hay agua, if there's no water, quédate en la tierra remain prometida. in the promised land. Entonces, en ese tiempo, So at that time, Esaú y Jacob eran dos niños pequeños. Esau and Jacob were two little children. Rebeca tenía alrededor de 35 años. Rebecca was about 35 years old. Entonces era una mujer joven, So hermosa. she was a young, beautiful woman. El pobre Isaac ya tenía 60. Isaac was around 60 already. Ujú. Se casó cuando tenía 40 He was married when he was 40, y ella tenía 15. and she was 15. Entonces ya habían pasado 20 años So sin 20 hijos. years had gone by without children. Entonces cuando esta hambre vino, When this famine came, Jacob y Esaú eran pequeños. Jacob and Esau were little. Pero Dios le dice a... Quiero ver. Ujú. Entonces, estábamos en Génesis 26, 26. verso 5, y multiplicaré tu simiente como las estrellas del cielo, y And daré tu simiente todas las tierras, y todas las gentes de la tierra serán benditas en tu And I simiente. will make thy seed to multiply all the stars of heaven, and I will give unto thy seed all these countries, and thy seed shall all the nations of the earth be blessed. O sea, ya tenía sus dos hijos ahí. So he had his two children there. Entonces, del verso 5. Verse 5.
Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Because that Abraham obeyed my voice and kept my charge and my commandments and my statutes and my laws. Dios está recordándole a Isaac lo que su God padre hizo. is reminding to Isaac what his dad did. Entonces, si estás dispuesto a seguir So en los you pasos de tu padre, Are willing to follow the steps of your si father. estás dispuesto a ser el eslabón de la cadena, If you are willing to be the link of the chain, entonces dice el verso 6, verse 6 says, y habitó pues Isaac en Gerar. and Isaac dwelt in Gerar. Ahora, él ya no siguió hacia Egipto. He didn't keep going on to Egypt. Se quedó allí, todavía en la tierra In the prometida. promised land, Entonces él obedeció. then he obeyed. Bendito sea Dios, él Blessed be the name obedeció. of the Lord, he obeyed. Entonces usted sabe los problemas que hubieron ahí. You know the problems that were there. Ahora, él era un hombre He was a man, y con algunos errores. and with some mistakes. Él quiso conseguir un poco de dinero fácil He tried to get some quick money, y se acordó que el rey de Gerar había dado mucho dinero a su padre Abraham and remember that the king of Gerar has given a lot of money to his father Abraham por el problema que tuvo con que quería casarse con Sara. for the problem that he had that he tried to marry Sarah. Él dijo, si yo digo lo mismo que tú eres mi hermana, voy a sacar suficiente también. If I say the same thing that you're my sister, I'm going to get enough money. Entonces vamos a salir ricos de esta We're tierra, going to get out rich from this land. dice el profeta. Fue una cosa tan inmoral Abraham says that it was such a immoral thing que aún los filisteos le mostraron más moral a Isaac. that even the Philistines show more moral to Isaac. El rey de Gerar le dijo The a king of Gerar Isaac, said to Isaac, ¿cómo te atreves a hacer algo así? how dare you to do something in such a way? Dijiste una mentira y nadie te estaba quitando a tu esposo. You say a lie, nobody was taking away your wife. Digo, ¿qué si alguien hubiera querido casarse con ella What y nos if- hubieras traído vergüenza a nuestro pueblo? What if someone will try to marry her and bring shame upon our people? Wow, tenían más honor ellos que Isaac. They have more honor than Isaac. Es terrible, It's terrible. pero era solo un ser humano. But he was only a human being. Ujú. Isaac, el agricultor, comenzó a trabajar. Then Isaac sowed in the land. Isaac, el agricultor, comenzó a trabajar. So Isaac, the farmer, started working. Verso 12, 26, 12. Verse 26:12. Y sembró Isaac en aquella tierra y halló aquel año 100 por 1 y bendíjole Jehová. Then Isaac sowed in the land and received in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Y el varón se engrandeció y fue adelantado y engrandecióse hasta hacerse muy poderoso. And the man was great and went forward and grew until he became very great. Pablo no habló sobre este momento, Paul didn't speak about this moment, pero es algo maravilloso. but it's something marvelous. En medio de la hambruna, In the midst of the famine, este hombre está produciendo al 100 por 1. this man is producing to the 100-fold. ¿Por qué? Why? Porque él estaba sembrando una semilla diferente. For he was sowing a different seed. Él estaba sembrando en fe. He was sowing in faith. Entonces cosechaba en fe. So he will harvest in faith. He will reap in Dios faith. le dijo, si tú obedeces mi If you palabra, obey my word, he said, yo te bendeciré. I will bless thee. Entonces él estaba siendo bendecido He por su was being obediencia. blessed by his obedience. Es algo maravilloso de It's ver. something marvelous to see. Entonces Isaac So Isaac, se hizo cada vez más grande. he became even greater every time. Si usted lo lee en el hebreo, dice que no había otro hombre más grande que él en la tierra. And you will read in the Hebrew, it says that there was no greater man than him on the land. Era tremendamente rico. He was rich. Verso 14. Verse 14. Tuvo hato de ovejas, hato de vacas y grande apero, y los filisteos le tuvieron envidia. For he had possession of flocks and possession of herds and great store of servants, and the Philistines envy him. Entonces, para no leerle más, Do not read you more. dice que el rey de Gerar tuvo que venir So the king of Gerar had to come y pedirle que se fuera de la tierra, and ask him to leave the land. porque los filisteos comenzaron a tratar de hacerle daño a Isaac. For the Philistines tried to hurt Isaac. A pesar de que el rey de los filisteos había prohibido que le hicieran daño. Even though the king of the Philistines had prohibited that they hurt Ellos Isaac. llegaban por las noches y les tapaban los pozos They were con tierra. raiding the nights and covered the wells with dirt.
Y el hermano Branham dice And Brother Branham says de que un pozo significa una iglesia. that a wealth means a church. Dice de que en medio del hambre y de la sequía, In the middle of the famine and the drought, drought, dice, Isaac tenía agua y Isaac tenía had water frutos. and had fruits. Entonces estos llegaban y trataban de cubrir esa bendición con So tierra. this will try to come and cover that blessing with dirt. Entonces Isaac dijo, bueno, So está I bien, said, me "All voy. is well, I'm leaving Y se fue And he de left. ese lugar, that place. pero no se alejó mucho, But he didn't went that far away, porque era un agricultor. for he was a farmer. Él tenía sus tierras He had sembradas. his land with crops and Ajá, everything. entonces dijo, se fue siempre en Gerar, pero cerca del río Gerar. He left closer to the river of Gerar. He left the main city. Entonces comienza una de las historias que el hermano Branham cuenta más. So one of the stories that Brother Branham tells the most starts here. Dice Génesis 26, 18. Genesis 26:18. Y volvió Isaac a abrir los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre. And Isaac dig again the wells of water which they had dig in the days of Abraham his father. Y que los filisteos habían cegado muerto a Abraham. For the Philistines had stopped them after the death of Abraham. Y llamólos por los nombres que su padre los había And llamado. he called their names after the names by which his father had called them. Ve usted la actitud de Isaac. You see the attitude of Isaac. Él no está haciendo nada nuevo. He's not doing nothing new. Él está caminando en los pasos de su padre. He's walking in the steps of his father. Él está siguiendo las instrucciones. He's following the Ni instructions. siquiera les cambió nombre a los He didn't pozos. even change the name of the wells. Permanecieron con el nombre original. They remained with the original name. Eso es nuestra porción también. That's our portion No also. tenemos nada nuevo que enseñar. We have nothing new to teach. Tenemos que mantener viva la voz de We have Elías. to remain alive, the voice of Elijah. Tenemos que permanecer en el mensaje We original have to remain the original message si queremos ser parte de esta cadena. if we want to be part of the chain. Porque si usted introduce algo nuevo, Or if you introduce something new, ya no es la misma herencia. it's not the same inheritance. Verso 19. Verse 19. Y los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas. And Isaac's servants dig in the valley and found there a well of spring water En medio de la sequía, in the midst of the ground. encontraron un pozo de aguas vivas. They found a well of living water. Y es hermoso como está escrito, And it's beautiful how it's written. porque esas palabras solo se ocupan en profecía. For those words are only used in prophecies. Del agua viva que salía en las visiones de The Ezequiel, spring water that will come out in the visions of Ezekiel. del agua viva del Mesías. The living waters of the Messiah. El que cree en mí, Whosoever believeth in me, de su interior saldrán ríos de from agua the viva. inside there will come rivers of living waters. ¿Por qué encontró agua viva? Why did he found living waters? Porque se quedó en el camino original, For he remained in the original way. en el camino de la bendición de In the Abraham. way of the blessing of Abraham. Es hermoso. It's beautiful. Yo no sé si le gusta esto. I don't know if you like these things. Verso 20. Verse 20. Y los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. And the herdsmen of Gerar did strive with Isaac's herdsmen, saying, the water is ours. Ese es el espíritu de la denominación. That's the spirit of the denomination. El agua es nuestra. The water is ours. Nosotros somos los dueños de todo eso. We are the owners of all this. Aquí se hace lo que nosotros decimos. Whatsoever we say is done here. Esa agua no era de ellos. That water wasn't theirs. Esa agua estaba en el territorio de Canaán. That water was in the territory of Canaan. Pero dice, por eso Isaac llamó el nombre del pozo Esek, And he called the name of the well is Isaac, porque habían altercado con él. because they strove with him. El hermano Branham dice, Where Branham says, Esek significa contienda. Isaac strife. means strive. Ajá. Dice el hermano, bueno, vamos a dejar eso después. We're going to leave that for later on. Dice, por eso le puso por nombre contienda. That's why he Strife. placed the name as a strive. Entonces dice, verso So, 21, Verse 21 says, y abrieron otro pozo and they dig another y well, también riñeron sobre él. and strove for that also. Y llamó su nombre Sidna. And he called the name of it Sidna. Dice el hermano Branham, Where Branham says, Sidna significa malicia Sidna means malice. y es algo It's asombroso. something amazing. Que las mismas letras que compone la palabra Sidna That the same words that compound the word Sidna son las mismas letras para Satanás. is the same words for Satan. Mhm.
Entonces usted ve de dónde viene la malicia y la contienda. So you see where the strife and the malice comes from. Y son pozos, In their wells, son iglesias. their churches. Entonces usted puede ver de dónde viene el espíritu de las iglesias. You see where the spirit of the churches come from. De Satanás. From Satan. Porque solamente viven en la atmósfera de la contienda They y de la malicia. Only live in the atmosphere of strife and malice. Entonces Isaac se fue de ahí So Isaac left y it abrió otro pozo. and opened another well. Verso Dug 22. another well. Y apartóse de allí y abrió otro pozo. And removed from thence and digged another well. Y no riñeron sobre él. And for that they struck not. Y llamó su nombre Rehobot. And he called the name of it Rehoboth. Porque ahora nos ha hecho ensanchar Jehová y fructificaremos en la tierra. And he said, for now the Lord hath made a room for us, and we shall be fruitful in the land. El hermano Branham dice, Reverend says, Rehobot significa lugar ancho. Rehoboth means a wide place. Dice, aquí cabemos todos. We fit all of us here. Amen. Escuche cómo lo dice el profeta. Listen to how Reverend says it. Esto es, ¿qué saliste a ver? What went ye out to see? 125. 125. ¿No les gusta eso? Dice. Don't you like that? Saben, Says, Isaac cavó un pozo. you know, Isaac dug a well. Los filisteos lo ahuyentaron, And así the- que lo llamó And malicia. the Philistines run him away from it, so he called it malice. Y cavó otro pozo And he dug another well. y los filisteos lo ahuyentaron de nuevo. And the Philistines run him away from it, Así so, que lo llamaron contienda. so they called him strife. Cavó otro pozo, el tercer pozo. He dug another well, the third Y dijo, well. aquí hay lugar para todos. And he said, there's room for all of us. Y así dice el profeta. And so God, Dios cavó un pozo en la iglesia luterana. dug a well in the Lutheran church. Y los luteranos corrieron a todos los demás. And they run all the rest of them away from it. Luego cavó un pozo en la iglesia metodista, And then he dug a well in the Methodist bajo church santificación. under sanctification. Y ahora ellos corren a todos de él. And now they run all away from it. Y ahora él ha cavado otro Now pozo. he dug another well. No tiene nombre. He ain't got no names. No hay denominación. There's no denomination. Es simplemente el espíritu bueno, puro, y hay lugar allí para todos. It's just the good, pure Holy Ghost, and there's room for all of us. El tercer pozo The third well es el pozo pentecostal. is the Pentecostal Porque well. Pentecostal no es denominación, For es una Pente- experiencia. Pentecost is not a denomination, it's experience. Correcto. amen. Ahí caben todos, All of them fit de there. cualquier Of denominación. any denomination. Pero ese no era el propósito de Dios con Isaac. That was not the purpose of God with Isaac. Porque el siguiente verso For the next verse, dice, y de allí and, subió a Beerseba. and he went up from thence to Beersheba. Esto es algo maravilloso. This is something marvelous. Y apareciósele el Señor esa noche. And the Lord appeared unto him the same night. ¿Por qué le apareció Dios? Why did the Lord appear to him? Porque Beerseba era el lugar donde Abraham vivía. For Beersheba was the place where Abraham Él dwelt. regresó al lugar de donde nunca debería de haber He salido. went back to the place that he had never had to get out Él from. había estado caminando en una condición mediocre, ¿cómo se dice? He was walking in a mediocre condition, Allá muy cerca de Egipto. really close by to Egypt. No se fue al mundo, He didn't left, he didn't pero, went to the pero no war, estaba viviendo correctamente. but he wasn't living right. Por eso tuvo problemas con su That's why he esposa, had con problems todo eso. with his wife Ajá. and all that. Pero ahora al fin él regresó al lugar donde Abraham moraba. But finally he went back to the place where Abraham will dwell. Y es algo hermoso, And it's something porque beautiful Beerseba because Beersheba, significa el séptimo pozo. oh wow, means the seventh well. Wow. Significa también el pozo de la plenitud. It means also the well of fullness. Porque el 7 es la plenitud. For 7 is fullness. También significa el pozo del juramento. It also means the well of the sword, the oath. Porque para cuando se hacía un juramento, For when an oath was made, se juraba 7 veces. it was sworn 7 times. Entonces ese es el pozo número 7. So it's the 7th well. Entonces él regresó al mensaje de la hora. So he went back to the message of the hour. Entonces Amen. allí Dios le volvió a aparecer. God appeared to him once again. Y mire lo que sucedió con And look what Isaac. happened with Isaac. Verso 24. Verse 24. Ahora que estaba en el pozo número 7, Now that he was in the 7th well,
ya no es el pozo pentecostal, He's not longer the Pentecostal es el well. pozo del 7. He's the well of the 7. Y aparecióse de Jehová aquella noche y dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre. No temas, yo estoy contigo, yo te bendeciré, multiplicaré tu simiente por amor de Abraham mi siervo. And the Lord appeared unto him the same night and said, I am the God of Abraham thy father. Fear not, for I am with thee, and I will bless thee and multiply thy seed for my servant Abraham's sake. Verso 25. Verse 25. Y edificó allí un altar. And he built an altar there. ¿Recuerda todo lo que hemos estudiado? You remember everything that we have studied? ¿Dónde comienza el camino de la fe? Where does the way of faith starts? ¿Dónde lo encontró Abel? Where did Abel found it? En el altar. In the altar. Cada uno de estos hombres Every single one of ha these men tenido que regresar al had altar. to go back to the altar. Entonces Isaac fue verdaderamente convertido So Isaac was truly converted, porque él tuvo un encuentro con Dios en el for altar he has a meeting with God in the altar, e invocó el nombre de Jehová y tendió ahí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. and called upon the name of the Lord, and pitched his tent there, and there's Isaac's servant dig a well. Él encontró a Dios en el altar He found God in the altar, y se quedó a vivir and allí. he remained to live there. Entonces encontraron agua viva. So they found living water once again. Y él llamó los Seba por causa del nombre de aquella ciudad, es Beerseba hasta este día. And he called it Shiva, therefore the name of that city. And he called it Shiva, therefore the name of the city is Beersheba unto this day. El pozo número 7. The 7th well. Amen. Amen. Es It's hermoso. beautiful. Ahí está la verdadera conversión de Isaac. The true conversion of Isaac. Ahora is él there. permaneció en la tierra prometida. Now he remained in the promised land. Ahí está el lugar donde Isaac fue justificado. There is a place where Isaac was justified. Entonces podemos ver nosotros a Isaac So we can see Isaac convertirse en un tipo del Mesías become a type of the Messiah en su nacimiento, in his birth, en su in sacrificio, his sacrifice, ajá, en su matrimonio con Rebeca, in his marriage with Rebecca, bajo el ministerio de Eliezer. under the ministry of Eliezer. Ajá. Mhm. Pero aún así, But even though él siguió cometiendo errores. he kept making mistakes, Pero nada de eso se nos dice, but none of that is told unto us, porque él fue justificado. for he was justified. Amen. Y cuando usted es justificado, And when you are es como justified, si nunca lo hubiera it's hecho. as you have never done it. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Es algo asombroso. It's something amazing. Ujú. Y ya viviendo en Beerseba, And living in Beersheba, 20 años 20 years después de su matrimonio, after his marriage, recibió la respuesta del nacimiento de sus hijos. received the answer of the birth of his children. La tradición dice The tradition says que él llevó a Rebeca al lugar donde él iba a ser sacrificado. that he took Rebecca to the place where he was going to be Y slain, allí oró por ella para que Dios le diera hijos. and he prayed for her there for God to give her children. Tal vez no sea cierto, Maybe it might not be true, pero para usted sí. but for you it Si usted is. quiere una bendición de Dios, If you want a blessing, praise God, venga al hallelujah. Calvario. Come on to Ahí, Calvary, ahí amen. es donde están las bendiciones. There's where the blessings are at, amen. Es Praise God, hermoso. it's beautiful, amen, Entonces, amen. ahora la Now, historia cambia. the story changes. Ahora Rebeca está embarazada, Now Rebecca is pregnant. tiene un embarazo terrible. He has a terrible pregnancy. Entonces dice la Biblia, The Bible says, el 25-22, 25, 20, y los hijos se combatían dentro de ella. 22. And the children struggled together with her. Y ella dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. If it be so, why am I thus? And she went to inquire of the Lord. Esto es algo maravilloso, This is something marvelous. porque dice que fue a consultar a Jehová. Because he said she went to inquire of the Lord. Y yo me Uh-huh. pregunto, ¿a dónde fue? And I asked myself, where did she went? Porque Job dijo una vez, For Job says one, si yo supiera dónde está Jehová, yo iría. if I will know where the Lord is at, I will go. Y como Rebeca sí sabía, And how Rebecca knew, y Job no. and Job didn't. That's not- Entonces, ella fue donde
podía consultar a Jehová. So she went where she could inquire of the Lord. Y Dios le respondió, And God answered her. porque ella tenía una pregunta. For she had a question. O sea, y si esto es así, me voy a morir, ¿para qué vivo? If this is like that, I'm going to die. What I'm living for? Estaba mejor sin hijos I was better without y children. ahora que los tengo, esto es horrible. And now that I have that, it's Señor, horrible. ¿cuál es tu voluntad con esto? God, what is your will with this? Ella tenía que hacer esa pregunta. She had to do that question. Entonces, algunos dicen que fue un ángel del Señor. Some say that it was an angel of the Lord. Algunos dicen que fue un ángel de la tierra. Some say it was an angel of the earth. Probablemente Set, Maybe el Seth, hombre de la hora. the man of the hour. Ujú. O Sem, perdón. Sem, El hijo de correct. Noé. The son of Noah. Él estaba vivo ahí He todavía. was alive still. Pero Dios le respondió, de alguna manera Dios le respondió. But God answered. In a way, he answered. Verso 23. Verse Y 23. respondióle Jehová. And the Lord said unto her, Y usted recuerda lo que le dijo. and you remember what she said? Dos What he gentes said. hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde sus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Two nations are in thy womb, and two manner of people shall be separated from thy bowels, and the one people shall be stronger than the other people, and the elder shall serve the younger. Entonces habían gemelos en su So there vientre. were twins in her womb. Entonces nació el primero, que era todo rojo, So the first one that was born was all red, lleno de pelos, full of hair, como un trapo peludo. as a woolly rag. Ajá, así dice la Biblia. The Bible says that. Y luego dice, salió, bueno, vamos hasta, estoy apurándome para no leerle mucho. And how you to know, read a lot. Verso 26. Verse 26. Y después salió su hermano, And after that came his brother, trabada su mano al calcañal de Saúl, and his hand hooked on Esau's heel, y fue llamado su nombre Jacob. and his name was called Jacob. Y era Isaac de 60 años cuando ella lo Isaac crió. was 3 years old when she birthed him. Ahora, esto es algo asombroso. This is something amazing. Ahora, en las culturas de la Biblia, In the cultures of the Bible, un niño ha nacido a child is born hasta que sale el talón. until the heel comes out. O sea, mientras va la mitad, él no ha nacido. While he's halfway, he hasn't born. Solo yet. sale la cabeza, todavía no ha The nacido. head it comes out, he Pero hasn't been cuando born. sale el talón, But when the heel que es comes lo out, último, which is the last entonces part, declaran que el niño ha they nacido. declare that the child is born. Entonces el que nace primero era el primogénito. Whosoever is born first is the firstborn. Entonces Jacob So Jacob vio que Saúl salió primero saw that Esau came out first, y se agarró del and talón. he held the heel. Sí, Uh-huh. por eso fue llamado así. That's why he was called that. Todo el tiempo pensamos que Jacob significa engañador. All the time we believe that Jacob means deceiver, Pero Jacob es but el talón. Jacob means heel. Él es el talón. He is the heel. O sea, aquí este no ha terminado de nacer. He hasn't been born. He's not born yet. Yo soy parte de todo esto, And Señor. a part of all this, gentlemen, No me separen de la primogenitura, don't separate me from the firstborn rights. porque el talón nunca salió. For the heel never came out. Lo que salió fue Jacob. What came out was Jacob. Es asombroso. It's amazing. Es muy hermoso. It's beautiful. Dice el verso 27. Verse 27 says, Y crecieron los niños y Jacob, Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, y Jacob empero era varón quieto, que habitaba en tiendas. And the boys grew, and Esau was a cunning hunter and men of the field, and Jacob was a plain man dwelling in tents. Esto es lo que Pablo dijo, This is what Paul said. que así como Abraham vivía en tiendas, As Abraham dwelt in tents, también Isaac vivía en tiendas. also Isaac dwelt in Y tents. ahora y Jacob va a vivir en And now tiendas. Jacob will dwell in tents. ¿Qué quiere decir What does eso? that mean? Pablo nos explicó Paul explained y unto dijo, us. ellos eran peregrinos en esta They were tierra. pilgrims and sojourners in Ellos the land. vivían en tiendas, They will dwell in dándole tents, testimonio al mundo. giving testimony to the Este world mundo no era su hogar, that this earth wasn't their home. que estaban buscando una ciudad That celestial. they were seeking a heavenly home, a heavenly Entonces city. Jacob continuó con esta So cadena. Jacob kept going with this chain. Es algo hermoso. Something beautiful. Pero mire este verso. But look at this verse. Este verso es muy duro para mí. This verse is harsh for me. Y amó Isaac a Esaú And Isaac loved Esau porque comía de su casa. because he did eat of his Venison. venison. Ujú. Venison. Literalmente dice comía de sus venados. It says that he will eat from his deers. Por supuesto, de su cacería. From his Dice, hunt. más Rebeca amaba a Jacob. But Rebekah loved Jacob.
No dice por qué, pero lo It amaba. doesn't say why, but she loved her. Pero la parte dura But the harsh part, es que sí dice por qué Isaac amaba a he Esaú. says why Isaac loved Esau. Es Isaac amaba a Texas de Brasil Isaac loved Texas de Brazil, la carne. the meat. Esto nos da una imagen muy extraña acerca de Isaac. This gives a strange image about Isaac. Isaac, siendo un hombre de Dios, Isaac being a man of God, se había comenzado a ir a lo carnal. has started going to the flesh side, Por eso es carnal. que Dios sobrepasó a Isaac That's why God overstepped Isaac y le dio la revelación a Rebeca. and gave the revelation to Rebekah. Isaac nunca supo, Isaac never knew. no estaba allí He was not there cuando Dios le dijo a Rebeca, when God told Rebekah, el mayor servirá al menor. the elder should serve the youngest. Y aunque Rebeca de seguro se lo contó, And even if Rebekah told him, a él no le importó. he can care not. Porque Jacob, For Jacob. porque Saúl For Esau le conseguía la mejor carne. will give him the best meat. ¿Qué le pasó a Isaac? What happened to Isaac? Yo no puedo decirle. I cannot tell El you. profeta no dice nada. The prophet doesn't say anything. La Biblia no dice The nada Bible sobre doesn't eso. say nothing about Pero it. algo le pasó a Isaac But something happened to Isaac. porque Dios lo sobrepasó a él. For God Skip. skipped him Así como lo hizo con el papá de Samson as he did with the daughter of Samson. y habló con the la Samson madre de daughter, Samson. and spoke with the mother of Ni Samson. siquiera sabemos el nombre de la mujer, We don't even know her name, pero el ángel hablaba con ella but the angel will speak y se to le her, aparecía a ella. and he will appear to her. Y ella le rogó al ángel, And she asked the déjame angel, ir a llamar a mi esposo para let que me él go también te call my vea. husband for him to see you also. Y en las palabras del papá de Samson, And the words of the daughter of Samson se were, puede ver que él no era tan creyente. he was not such a believer. Entonces can Dios tell. lo skipió a él So God skipped him over y habló con la mujer. and spoke with the Y woman. aquí Dios se salta a Isaac And here God skips Isaac y habla con Rebeca. and speaks with Rebekah. ¿Qué fue lo What que was it? pasó? That happened. Pienso, como dijo el hermano I Branham, think, as Brother Branham said, que quizás su ojo de águila se había cubierto con una escama. maybe his eagle eye had been covered with a Scale. Scale. Mm. Y esto había traído a su espíritu and this had brought to his spirit a una condición de sueño espiritual. to a condition of slippery slumber, Es como, spiritual slumber, es como el hermano Branham dijo, as like Brother Branham said, amnesia espiritual. spiritual amnesia. Génesis 27:1. Genesis 27:1. Y aconteció que cuando hubo Isaac envejecido y sus ojos se ofuscaron, quedando sin vista, And it came to pass that when Isaac was old and his eyes were dim, so that he could not see, llamó a Esaú, su hijo más grande, y le dijo, mi hijo. Él le respondió, heme aquí. he called Esau, his eldest son, and said unto him, my son. And he said unto him, behold, here I am. Él le dijo, y aquí Here yo I am. soy viejo y no sé el día de mi muerte. And he said, behold now, I am old and I know not the day of my death. Esta es otra extraña condición. This is another strange condition. Parece una depresión. It looks like a depression. looks Isaac like depression. siente que se está muriendo Isaac feels like he's dying. y todavía le faltaban 43 años para morir. And still there were 43 years of life for him to go. Una vida entera. A whole life. Y él decía, ya no, es que yo ya me voy a And morir. he will say, no, I'm almost dying. No se iba a morir. He wasn't going to die. Era algo en su espíritu. It was something in his spirit. No estaba bien. He wasn't well. Entonces llamó y aquí hay algo muy tremendo. And there is something very tremendous. Porque dice que su vista se comenzó a perder. Because he said that his eyes grew dim. Y cuando hablamos de esa manera, And when we speak in that way, manner, esto también tiene un sentido espiritual. this has a spiritual sense also. Porque también hay en la Biblia otro hombre que le pasó lo mismo. Because there's in the Bible another man that the same thing happened Otro to him. hombre que amaba el steak. Another man that will love steak. Elí, el sacerdote ciego. Eli, the blind priest. No miró los pecados de sus hijos. He could not see the sins of his children. No miró que sus hijos eran indignos. He could not see that his
sons were worthy, pero miraba la carne que le traían, but he will see the meat that they will bring to him. aunque espiritualmente y físicamente estaba ciego. Even spiritually and physically, he was blind. Y Even esto es though, algo terrible, hermano, and this is something terrible. porque la condición de Isaac fue haciéndose cada vez más profunda, For the condition that Isaac became every time deeper and deeper. mientras su ceguera aumentaba en sus ojos, As his blind side will increase in his eyes, aumentaba su ceguera espiritual his también. spiritual blindness will increase also. Isaac ignoró la voz de Dios Isaac ignored the voice of the Lord que había hablado a su esposa, that has spoken to his wife, que le dijo que el mayor serviría al that menor. told her that the elders will serve the Él youngest. dijo, eso no es así. And he said, it's not like that. Isaac ignoró el comportamiento pecador de Saúl. Isaac ignored the sinful behavior of Esau. Isaac ignoró que Esaú rompió el pacto, Isaac ignored that Esau broke the covenant, casándose con mujeres paganas marrying pagan women y viviendo como los hititas. and living as the Hittites. No lo miraba. Hittites. ¿Ve usted lo que significa que él ya no tenía vista? You see what it means that he didn't have an eyesight no more? Aunque él mismo y su esposa sufrían todos los días Even though he and his wife will suffer every day por causa de las mujeres paganas que Esaú había because of the tomado, pagan women that Esau had taken, pero él seguía enamorado del filete but he miñón. get in love with the filet mignon. Estaba bien ciego. He was blind. Esto es una gran enseñanza. This is a great teaching. Si alimentamos la carne, no Y- vamos a vivir en el espíritu. If we feed the flesh, we're not going to live in the spirit. No va a haber en nosotros gozo, no va a There haber en won't be nosotros enough paz. joy or peace. Por eso es que en él había depresión y That's why there was ceguedad. depression and blindness in him. Isaac creyó que se iba a morir. Isaac thought he was going to die. Y fue esa ceguera And espiritual. it was that a spiritual blindness. Todo el mundo habla mal de Rebeca Everybody speaks wrongfully about porque le Rebecca ayudó a su hijo a engañar a su esposo. because she helped his child to deceive her husband. Y yo he oído predicadores decir, And I heard preachers eso say no era necesario. that wasn't needed. Claro que no lo era, Of course it wasn't. pero no fue culpa de Rebeca. But it wasn't Rebecca's fault. Es que Isaac no miraba. It's that Isaac didn't see. He was blind. Fue su culpa. It was his fault. Que Dios tuvo que tomar este método tan extraño. That God had to take this weird method. Y realmente, And Jacob no robó nada. Jacob didn't steal nothing. Porque Esaú ya se lo había vendido. For Esau had already sold it unto him. That's true, amen. Él no llegó a robar. He didn't came and stole something. Ellos creyeron que sí. They believe he did Porque Isaac estaba tan ciego because Isaac was so blind que creyó que tenía derecho de darle la bendición a quien él quisiera. that he thought he had the right to give the blessing to whosoever he wanted it to. Por eso es que cuando la Biblia da testimonio That's why the Bible gives testimony. que cuando él se dio cuenta que del engaño, When he acknowledged the deceivedness, de deceit or something, entonces dice que él tembló en gran manera he said that he shook in a great manner cuando entendió when he understood que Dios usó su boca that God used his mouth para hacer lo que él no quería hacer. to do what he didn't want to do. Él quería bendecir a Esaú He wanted to bless Esau, y Dios and bendijo a God Jacob. blessed Jacob. Era la perfecta voluntad de Dios que Jacob fuera bendecido. It was the perfect will of God that Jacob will be blessed. Y la voluntad de Dios se va a cumplir aunque nadie quiera, And the will of God will be fulfilled even though nobody wants it. aunque no nos guste. Even if we don't like it. Amen. Aquí es donde llegamos a algo asombroso. This is where we reach something amazing. Porque Pablo dice en Hebreos, For Paul says in Hebrews, por la fe Isaac by faith Isaac bendijo a Jacob y Esaú. blessed Jacob and Esau. Aquí sí cometiste un error, You Pablo. make a mistake, Paul. No has leído el Antiguo You haven't Testamento. read the Old Testament. Isaac no bendijo a Jacob.
por fe, Isaac didn't bless Jacob by faith. lo hizo en contra de su voluntad. He did against his will, Igual con Esaú. as the same as with Esau. Entonces, ¿cómo es que Pablo dice que fue por la fe? So how does Paul say that it was by faith? Parece que se equivocó Pablo, ¿no? It looks like Paul made a Pero mistake. no, Pablo But no no, se equivocó. Paul wasn't making no mistakes. Porque fue asombroso. For it was amazing. Rebeca sabía Rebecca knew, que, y eso es algo asombroso. and this is amazing. ¿Sabe usted que los judíos dicen de que Rebeca era profetisa? You know that the Jews said that Rebecca was a prophetess. Ajá. Y puede ser cierto. And it could be true. Porque dice la Biblia For the Bible says que Esaú dijo en su corazón, that Esau said in his heart, cuando muera mi padre mataré a mi hermano. when my father dies, I will kill my brother. Y dice, y fuele hecho saber a Rebeca las intenciones del corazón And it was de Esaú. it was made to know to Rebecca the intentions of the heart of Esau. Entonces ella le llegó y le So, dijo, hijo, es She mejor que went te vayas. and tell Jacob, it's better for you to leave. Y tengo una idea para que tu papá te mande lejos. And I have an idea for you not to send Y you es far tiempo de que away. te cases, mijo. For you to get married, my son. Entonces llegó, dice, So he went, convertido en un mar de llanto. he was crying. He was crying, right? Sí, Oh, she was crying, sorry, right? a donde estaba Isaac. Where Isaac was at. No, si Jacob se casa con mujeres paganas, No, if Jacob gets married with pagan women, ¿para qué? Quiero la vida. why do I want to Me leave? voy a morir. I'm going to die. Ya no aguanto las mujeres de Saúl. I cannot deal with Esau's women. ¿Y cómo voy a soportar mujeres paganas otra vez en And how esta I'm going to casa? stand pagan women again in my house. Hizo un gran drama. usted She made a sabe. great show. Entonces drama Isaac about it. dijo, tiene So sentido. Esau said, well, it makes sense. Vamos a mandar a Jacob a Padán Aram, ¿sí? So let's send Jacob to Paran. Padán Aram. Aquí es donde vemos la fe de Isaac. That's where we see the faith of Isaac. Después de todo lo que sucedió, After all that happened, Isaac no se enojó con Jacob. Isaac didn't get angry with Jacob. Nunca le dijo, ¿por qué He me never said, engañaste? why did you deceive me? Realmente nunca lo engañó. In reality, he never Él se deceived him. estaba engañando a sí He mismo. was deceiving himself. Porque cuando Isaac llamó a Esaú, For when Isaac called Esau, Esaú debería de haberle dicho, Esau should have said, Padre, yo te Father, agradezco, I give you thanks, pero no me des la bendición a mí, but don't give me the blessing, porque yo se la vendí a mi for I hermano. sold it to my brother. Pero no, But no, Esaú quería la bendición. Esau wanted the blessing. No quería vivir de acuerdo a la primogenitura, He didn't want to live according to the firstborn right, pero sí quería la bendición. but he wanted the blessing. Igual que la gente en la iglesia. As the people in the church, Oren por mí, hermano, estoy pray for enfermo. me and sick. Oren por mis hijos. Pray for my Queremos children. las bendiciones, We want the blessings. pero obedecer los mandamientos de But Dios, to obey the commandments of the Lord, eso no le gusta a Esaú. that doesn't like Esau doesn't like that. Él quería seguir viviendo como hitita, He wanted to keep living as an Hittite, pero con la bendición de Dios. but with the blessing of the Lord. Entonces él That's tendría harsh. que haber sido honesto, He should have been honest, pero no lo fue. but he wasn't. Él estaba mintiendo. He was lying. Jacob mintió, es cierto, Jacob lied, it's true. pero tenía derecho a recibirlo, But he had the right to receive it, porque Dios lo había dicho for God had said so. y porque Esaú la había despreciado. And because Esau despised it. Entonces, por la fe, So- Isaac bendijo a Jacob, By faith, Isaac blessed Jacob, pero no en ese momento, but not in that moment. sino que cuando Jacob estaba listo para irse hacia Padán Aram, But when Jacob was ready to go to Paran Aram, lo llamó de nuevo he called him once again. y lo bendijo And otra he vez. blessed him once again. Porque ahora Isaac reconocía For la now- perfecta voluntad de Amen. Dios. For now Isaac recognized the perfect will of God. Eso es maravilloso, That's hermano. marvelous. Dijo el hermano Branham, Reverend said, yo he visto ciegos abrir sus ojos, I have seen blind men open their eyes, muertos resucitar. dead to resurrect.
cánceres cancer desaparecer. to disappear. Pero nunca he visto un milagro más grande que este. But I have never seen a greater miracle than this Que one. un hombre que está errado That a man that is wrong diga, amén, Señor, yo estoy say, errado. Amen, Lord, I'm wrong. Ese es un milagro. That is a Y miracle. aquí está la fe de And Isaac. here is the faith of Isaac. Sí, Señor, yo Yes, Lord, estaba errado. I was wrong. Yo reconozco que no vi nada de esto. I recognize I didn't see any of this. Ahora me pongo de pie Now I stand on my y feet. le digo amén a tu And say palabra. amen to the word Y bendijo y confirmó la bendición and confirm the a blessing Jacob. to Jacob. Mire usted, You see it for yourself. Génesis 28:1. Genesis 28:1. Isaac llamó a Jacob y le bendijo y mandóle diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. And Isaac called Jacob and blessed him and charged him and said unto him, Thou shalt not take a wife of the daughters of Canaan. Ahora reconozco que no le dije esto a Esaú, Now I recognize I didn't tell this to Esau, pero te lo dijo a ti. but I'm telling you. Levántate y ve a Padán Aram, a la casa de Betuel, de tu padre y de tu madre. Dice, a la casa de Betuel, padre de tu madre, toma de allí mujer para las hijas de Labán, hermano de tu padre. Arise, go to Paran Aram, madre. to the house of Bethuel, thy mother's father, and take thee a wife from thence of the daughters of Laban, thy mother's brother. Y Dios omnipotente te bendiga y te haga multiplicar, Amén. fructificar y te multiplique y hasta venir a ser congregación de pueblos. And God Almighty bless thee, Profecía. and make thee fruitful, and multiply thee, that thou shalt mayest be multitude of people. Prophecy. Y te dé la bendición de Abraham a tu simiente contigo para que heredes la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. And give the blessing of Abraham to thee, and to thy seed with thee, that thou mayest inherit the land wherein thou art a stranger, which God gave unto Abraham. En cómo vemos la fe de Isaac. How do we see the faith of Isaac? Él ocupó su lugar en la cadena. He used his place in the chain. Mira esto que aquí. Look at this. No. ¿Más? Sí. Solamente hay 7 eslabones en la cadena desde Adán hasta Moisés. There's only 7 links in the chain from Adam all the way to Moses. Adán Adam le pasó la verdad a Matusalem. passed the truth to Methuselah. Matusalem se la pasó a Shem. Methuselah passed it to Shem. Shem se la pasó a Isaac. Shem passed it unto Isaac. Isaac a Leví. Isaac unto Levi. Leví a Amram. Levi unto Y Amram. Amram a Moisés. And Amram unto Moses. Mire qué importante era Isaac en la cadena. Look how important Isaac was in the chain. Él tenía que encontrar su lugar. He had to find his place. Y él lo encontró. And he found Y it. ocupó su lugar en la And cadena. used his place in the Él chain. estaba allí para bendecir a sus hijos. He was there to bless his children. Para pasar la bendición. To pass the blessing. Esaú quería la bendición. Esau wanted the Y blessing. lloró And amargamente. he cried bitterly. Pero no quería la primogenitura. But he didn't want the firstborn. Que Dios pueda ayudarnos a entender esto, ¿verdad? May God help us understand this. Terminemos entonces aquí. Let us finish here. Ya no vamos a volver a ver a Isaac en la escritura We're después not de esto. going to see Isaac in the scripture once again after Su this. trabajo solo fue pasar la bendición His job was only to pass the blessing a la siguiente to generación. the next generation. Hay muchos capítulos de Abraham, There are many chapters of hay Abraham. muchos capítulos de Jacob There's many chapters of Jacob. y hay muy pocos capítulos de Isaac. And there's very few chapters of Isaac. No hay muchas cosas que conocemos, hay mucho que no conocemos de él, There's many things that we don't know about him. pero su trabajo era ser el eslabón But his job was to be the link que pasara la bendición a la siguiente generación. that will pass the blessing to the next generation. Ojalá que nosotros podamos entender eso, hermano. I hope we can understand this. Tal vez better. nunca vamos a hacer una gran cosa. Maybe we're never going to be a great thing. Ocupemos nuestro lugar. Let us use our place. Tal vez nuestro hijo, Maybe our tal child. vez nuestro nieto, Maybe our grandson. tal vez nuestro bisnieto. Maybe our great grandson. Y ellos van a mirar hacia atrás And they will see backwards. y van a decir, allá viene la bendición. And they say the blessing comes from Así there. como Pablo le dijo a Timoteo, As Paul told Timothy, el don de Dios que está en ti, the gift of God that dwells in you, esa gran fe that great que faith estaba en tu madre Eunice that was in your mother Eunice y en tu abuela Loida. and your grandmother Loida, Ellas, Loida, Loida, ajá, tuvieron su lugar. they had their place.
Dice el hermano Branham, Brother Branham says, todos estamos aquí por un propósito. we are all here for a Y purpose. si podemos encontrar nuestro lugar en el propósito de Dios, And if we can find our place in the purpose of God, Dios ha prometido bendecirnos por eso. God has promised to bless us for it. En el mensaje Expresiones, In the message expressions, el hermano Branham dice, Brother Branham says, todo lo que sirve al propósito de Dios everything that works for the purpose of God tiene una Sir, resurrección has a- prometida. a promised resurrection. ¿Dicen amén a eso? You say amen to Ya, that? eso está bien, ya no vamos a leer. I'm gonna read. Ya no quiero cansarlos I más. don't want to get you tired. Dice el profeta allí, Brother Branham says, el sol conoce su propósito. the sun knows his purpose. El sol cumple el propósito de Dios. The sun fulfills the purpose of God. En el amanecer del día es un bebé. In the In the dawn dawn, of the morning is a baby con rayos It's a child. débiles. with weak rays. Es hermoso, pero It's débil. beautiful but weak. Ujú. A las 9 o 10 de la mañana 9 or 10 in the morning es un adolescente que va a la escuela. is a teenager that goes to school. Al mediodía In the afternoon, es un adulto con midday, toda su fuerza, he's an adult with all his strength. pero después comienza a decaer But then it starts going down y se oculta en el oeste and he hides in the west y muere oculto por la tierra. and dies buried by the land. ¿Es eso el final del sol? Dice el Is profeta. that the end of the sun? The prophet No. asks. No. Ahí viene otra vez en un It día comes nuevo, once again in a new day, mostrándonos que todo lo que ocupa su lugar en el propósito de Dios showing us that tiene una resurrección. everything that uses its place in the purpose of God has a resurrection. Dice el hermano Branham, mira Brother las Branham flores says, look at the flowers de todos colores. of all the colors. Dice, después de dar su vida y su color al mundo, After they give their lives and color to the world, el frío las golpea. the cold hits them. El tiempo comienza a cambiar. The times start changing. La plantita se seca The little rose dries up y la semilla cae a tierra. and the seed falls to the ground. Dice el hermano Branham, Brother Branham says, Dios tiene una procesión fúnebre para esa flor. God has a funeral procession for that flower. Dice, grandes lágrimas comienzan a caer del cielo Great tears start coming down from heaven y sepultan la semillita. and they bury the seed. El invierno frío cubre la semilla. The cold winter covers the seed. Parece que ya no hay esperanza, It looks like there's no hope, pero hay una resurrección prometida. but there's a promised Porque resurrection. la flor sirvió al propósito For de the Dios. flower serve the purpose of God. En la mañana gloriosa In de the la glorious primavera, morning of the spring, el sol volverá a salir the sun will come out again. y con sus rayos cubrirá el mundo And when its rays will cover the land, y the world, llamará a esa semillita del polvo otra and it vez. will call that seed from the dust once again. Y la flor mirará al sol cara a cara de And nuevo. the flower will see face to face the sun once again. Por eso Job dijo, That's why Job said, yo sé que mi Redentor vive. I know that my Redeemer lives. Y al fin se levantará sobre el polvo. And at the end, he will raise me from the Y con dust. estos mismos And ojos with these veré a same Dios. eyes, I will see God. Mis ojos lo verán. My eyes will see him. Aunque mi cuerpo se deshaga en el polvo. Even though my body goes out in the dust, Si podemos encontrar nuestro lugar en la cadena de la fe. we can find our place in the chain of faith. El propósito por el cual estamos aquí. The purpose for which we are here. Como lo hizo Isaac. As Isaac did, Isaac bendijo Isaac blessed a Jacob. Jacob Y bendijo a Esaú también. and blessed Esau also. Claro, la bendición era menor. Also, the blessing was less. Pero los señaló el camino hacia el futuro. But it pointed the way for the future. Porque él creía en las promesas de Dios. For he believed in the promises of the Lord Por la fe. by faith. En las cosas que no se pueden ver. The things that you cannot see. Pero él creía en ellas. But he believed in them Y vivió por ellas. and he lived by them. Oremos al Let Señor. us pray. Padre Celestial, Heavenly Father, te damos gracias por we esta give you oportunidad thanks for this chance de tomar tu palabra una vez más. to take thy word once again. Bendice a mis hermanos y hermanas. Bless my brothers and Dales sisters. a cada uno esa bendición que necesitan Give to all the blessing that they have need para of. entender tu palabra y creerla To understand thy word and believe y it. recibirla en nuestros And corazones. receive it in our hearts. Gracias por todas tus bondades. Thanks for all your kindness. Ayúdanos en esta semana que comienza. Help us in this week that is about to Danos la start. victoria en nuestras pruebas. Give us victory in our
our la trials, respuesta en nuestras oraciones and the answer in our prayers. y bendiga cada hogar aquí presente. And bless every single household presented Padre, here. y si es tu voluntad, And if it's thy will, guíanos, Señor, hacia adelante guide us moving forward, Lord, en esta iglesia, in this church. en el nombre del Señor In the name of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Amen. El Señor le bendiga a cada Amen. uno. The Lord bless you all. Amen.